ha habido otro derrame de cianuro. O sea que están diciendo que en febrero de este año hubo otro derrame que la Barrick-Gold logró ocultar. Ahora bien, otro detalle de este año es que se presentaron al fin el Inventario Nacional de Glaciares, que nosotros denunciamos como incompleto. ¿Por qué? Porque han decidido que los glaciares menores a 1 hectárea no se iban a medir, como si una cuadra de hielo no fuera significativo. Entonces, con esa excusa de decir, bueno, esta es la nueva norma que se tiene que anotar en la ley. La ley tiene que anotar que se van a medir nada más glaciares mayores a 1 hectárea. Con esa excusa iba a entrar nuevamente, quieren hacerla entrar nuevamente al Congreso Nacional para modificarla, pero es una excusa. Lo que se busca realmente es desproteger el ambiente periglaciar. Solo, por ejemplo, se va a proteger al ambiente periglaciar que demuestre que son realmente los que alimentan a las cuencas de los ríos. Es decir, los glaciares van a tener que hablar ellos. Es decir, ¿cómo se va a saber o cuál es la mayor importancia, un gran caudal o un pequeño arroyo que alimenta determinada zona? Entonces, la campaña actual en la defensa de esta ley, este nuevo capítulo del Culebrón, es decir, es impedir que esta ley sea modificada. Va a ser difícil porque esto es muy claro lo que está pasando a nivel mundial, y queremos terminar con lo siguiente. Vamos a presentar notas igualmente la semana que viene, estamos juntando firmas para presentar notas a todos los legisladores, esgrimiendo de que no se modifique la ley, pidiendo, pero el plan que le toca, el plan mundial que está pasando y que le toca a la Argentina es muy claro. El año pasado estuvo en la Organización Mundial de Comercio, este año está el G20. El G20, entre las cosas que dice, es que Argentina tiene que perder, por ejemplo, el 60% de empleos en blanco, porque es muy caro para el Estado. Esto implica lo que hoy estamos viendo, despido, y con mucho conflicto ambiental. Argentina está en una zona geopolítica muy importante, une el Atlántico y el Pacífico, y está destinado a su destino. Su destino es el extractivismo. Nada de desarrollo de industria, nada de otro tipo de desarrollo. Argentina es sacrificable, es solo proveedora de materias primas, y esto es lo que 30 años de democracia vemos cómo avanza el extractivismo, pero sabemos que este gobierno lo viene a agudizar y a consolidar. Así que desde nosotros, desde lo que somos como organizaciones sociales, instamos a la militancia a seguirla y a seguirla. Es decir, le vamos a morder ahí los garrones, como se dice, como el perro garronero. Bueno, esa es nuestra función, estar en todos los flancos, en el flanco de la calle, en el flanco de la militancia, denunciando y haciendo acciones legales, y estando también en la educación. Recién acá hablábamos con Pablo cuánto necesitamos también de ellos, de lo que escribe Elio también, porque nos da argumento. Nosotros podemos abrevar de ahí y llevar también al terreno educativo, que es uno de los graves también problemas. Si este planeta tiene problemas, en el momento es el agua, la educación y la salud son gravísimos hacia dónde se encaminan. Entonces, desde nosotros vamos a seguir en la lucha y exigiendo a más no poder que el que no sepa gobernar, que se vaya. Que nosotros queremos otro proyecto, que otro proyecto es posible, que la agroecología lo está demostrando, que no queremos más transgénesis, que no queremos que se apruebe una nueva ley de semillas. Estamos en muchas campañas. Hoy hablamos solo de esta porque es la que está ahí más notable. Ya amenazan cambiar y modificar la ley de glaciares.
pero también nos ocupamos del fracking. Fíjense lo que se está pasando. Nos aumentan terriblemente lo que son las cuotas para pagar electricidad, gas y demás, sabiendo que Argentina en su mayoría se puede autoproveer y no tendríamos que estar pagando esas cuotas, pero con esa sobreganancia lo que se quiere financiar es el fracking. Y bueno, quizá otros, nuestros compañeros puedan explicar con mayor detalle de lo que se trata el fracking. Sabemos que es nada más que extractivismo, destrucción, entrega y muerte. Bueno, se nos acabó el tiempo y les agradecemos muchísimo toda la atención que nos han brindado. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Pablo Cesano. Él es educador ambiental, es máster y especialista en temas relacionados con la gestión ambiental. Trabaja en la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, en áreas de educación, ambiente y planificación urbana. Ha sido coordinador de varios programas de educación ambiental, tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, y además es investigador independiente del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos aquí el placer de contar con uno de sus textos que escribió en compañía, que está ahí para quien quiera comprarlo, que es el texto Problemas y Desafíos de la Educación Ambiental. Así que a vos también muchas gracias por estar aquí. ¿Puedo no usar el micrófono? ¿Sí? Había que apagarlo porque no era. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. A mí, para iniciar esta charla, siempre me gusta decir que uno trae una opinión y una perspectiva y simplemente la tira para que sea debatida. Así que ese es un poco, creo, nuestro rol en este momento, y no más que eso. Me gustaría decir una cosa respecto a los desastres naturales, que creo que titulaba el encuentro de hoy también, ¿no? Solamente una cosa, porque creo que Antonio tiene mucho más para decir sobre eso que yo, si quiere, pero me parece que esta idea de los desastres naturales es aceptado ya, que los desastres naturales ocurren solamente cuando el hombre se coloca en el lugar equivocado o construye su hábitat en contra de la naturaleza, digamos. De manera tal que creo que no hay mucho más que pensar alrededor de eso, y sería interesante que pudiéramos empezar a pensar, y en el terreno educativo, en la educación ambiental, seguramente, que el mayor desastre ambiental que existe hoy en la humanidad, en el mundo, es el que genera la humanidad, digamos. Así que simplemente lo dejo así porque me parece que es una cuestión que aún no logramos reconocer cabalmente. Yo quisiera centrarme solamente en el tema de educación ambiental, y para eso tengo un pequeño machete para no irme por las ramas. Quisiera contar cómo veo yo la situación, porque efectivamente, como decía Cristina, uno de los grandes problemas que tenemos es el tema educativo. Y desde mi percepción, y después de muchos años, 20 o quizás más, de estar en este mundo de la educación ambiental, y hemos coincidido con Antonio en lugares distintos, mi sensación es que se sigue haciendo lo mismo y diciendo lo mismo. Y es muy frustrante, realmente es muy frustrante. Yo ayer estuve en un encuentro de la red de universidades para la gestión ambiental, que se reunió en agronomía, que bueno, es una red que lo que propone es hacerse cargo del tema de educación ambiental en aspectos como la transformación curricular y la gestión ambiental de los campus educativos y demás. Y la verdad es que viví un déjà vu más, digamos, ¿no? Es decir,
yo me sentía ahí y decía, bueno, esto ya lo viví, y no lo viví el año pasado, sino que lo viví hace 10 o 15, y siguen diciendo lo mismo, y uno va a las universidades y se da cuenta que lo que le divulgaron en reuniones como esas son proyectos y no son realidades. Entonces, digo, hace 20 años estábamos preocupados, hoy tendríamos que estar desesperados. Sí, creo que en alguna medida estamos un poco desesperados. Entonces, lo que me propuse fue caracterizar el estado de la educación ambiental, como lo veo yo en este momento, en 5 puntos. Quiero ir comunicándolos y simplemente los propongo para que después los tiro casi como provocaciones, digamos. Algo interesante es que justamente estoy entre Cristina y Antonio. Cuando nosotros con la gente con la que escribimos el libro y con otra gente, estudiamos los temas de educación ambiental como divididos en 3 territorios. El territorio de la educación no formal, que incluiría a las experiencias de educación ambiental que se desarrollan en las luchas ambientales, ¿sí? Y me parece que Cristina y Conciencia son de alguna manera una expresión de eso, como muchas otras que hay. El otro territorio es el territorio de la institucionalidad educativa, y ahí Antonio es probablemente el mayor divulgador de educación ambiental que hay en Argentina, sin duda alguna, pero son territorios bien distintos. De todas maneras, que yo creo que es crítica la situación en todos lados, aunque probablemente en el escenario educativo institucional las cosas sean más preocupantes. Bueno, el otro territorio, me faltó uno, es el de la universidad, que bueno, de alguna manera lo acabo de caracterizar con el ejemplo de la red Ubagais de ayer, digamos. Las universidades siguen diciendo que hacen lo que no hacen y tratando de encontrarse con la crisis ambiental desde una perspectiva del conocimiento que no está evidentemente en condiciones de reconocer los rasgos fundamentales de esa crisis, que también es una crisis del conocimiento y es una crisis de la civilización y en fin, todo eso que nosotros probablemente ya sabemos. Así que para mí hay 5 aspectos que son claves y que nos ayudan a ver cuál es el problema, digamos, la situación crítica de la propia educación ambiental, que en definitiva es la propia educación, digamos, ¿sí? En este momento. Uno es la insuficiente politización de la educación ambiental. Yo creo que como consecuencia de eso subyace una especie de una ilusión de que hay un acuerdo general y ideológicamente neutro alrededor de la educación ambiental, lo cual es falso y termina por simplemente ocultar los intereses concretos que operan en la realidad. ¿Sí? El segundo es la insuficiencia de la información disponible y dispuesta para la ciudadanía, ¿sí? Sobre el estado del ambiente, que en general es poca y mala. En la Argentina la tradición es no generar información, lo sabemos todos, ni de salud, ni sobre ambiente, ni sobre nada. Ahora se genera un poco más de información, pero digamos, seguimos en un escenario más o menos parecido. Además, cuando digo ahora, no sé en qué momento me estoy situando, francamente. No sé, en el anterior, en fin. Y hay un ejemplo, bueno, no es privativo de la Argentina, pero hay un ejemplo que me llama la atención, que yo vengo siguiendo y que me parece interesante mencionar. Yo vengo siguiendo un observatorio de cambio climático, con esas, algunos de ustedes lo ven por internet, yo lo posteo en mis sitios, pero ellos mismos lo hacen, y que sigue la información que sobre cambio climático mensualmente publican los diarios más importantes de América Latina, ¿sí? El de mayo salió ayer, y el de mayo dice que en los diarios más importantes de los países de América Latina, que de 70.000 noticias que relevaron,
0,1% tienen que ver directamente con cambio climático. ¿Sí? Eso significa que de 70.000 informaciones que hubo en mayo en América Latina sobre cambio climático, solamente 70 tuvieron que ver, de 70.000 noticias, solo 70 tuvieron que ver con cambio climático. ¿Estoy bien? 0,1%. ¿Sí? Creo que 0,4% mencionan al cambio climático y 0,1% tienen que ver específicamente con cambio climático. Achicamos el universo y vamos al sistema educativo, esos porcentajes se achican muchísimo más. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se habla de cambio climático en el sistema educativo? Agréguenle ceros a la izquierda. ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? Porque el cambio climático es, bueno, es el problema ambiental más emblemático, si ustedes quieren, ¿no? Así que de los otros probablemente se hable menos. De los problemas ambientales, de los conflictos ambientales, de los que habló Cristina, bueno, depende de la voluntad de cada docente hablar de ellos en la escuela, y nada más que de eso. Después está el cómo se habla de eso, que trasciende la voluntad del docente, y ahí viene en esas el tercer punto que quiero mencionar, que es el siguiente. Este lo voy a leer porque me parece que va a quedar más claro. Dice, es la imposibilidad inherente de las instituciones educativas, de todo el sistema educativo, los tres niveles del sistema educativo, de hacerse cargo de la interpelación que la educación ambiental le hace a la epistemología que sostiene las formas de generar y hacer uso del conocimiento que generaron la propia crisis. Por lo cual, la educación ambiental permanece en los márgenes y en las superficies del sistema educativo y termina por ser cooptada y de alguna manera domesticada según las lógicas hegemónicas. ¿Sí? Y una vez neutralizado ese potencial transformador o interpelador que la propia educación ambiental tiene o debería tener, que es de naturaleza fundamentalmente ética, ¿sí? Se convierte en eso que llaman educación para el desarrollo sustentable, que no es otra cosa que una nueva versión de educación para el desarrollo, adjetivado como sustentable según el pensamiento hegemónico. El cuarto punto es el tema del optimismo pedagógico y el anticatastrofismo. ¿Qué es esto? El optimismo pedagógico es propio de la pedagogía, propio de los sistemas educativos. Es esta idea de no comunicar las cosas malas que pasan en el mundo en la escuela. Pero yo digo, si no le decimos a los chicos, los que Cristina nos acaba de contar, en qué mundo están viviendo y cómo se enteran, digamos. Porque los medios evidentemente no contribuyen, digamos, ¿no? Confunden. Pero esto ha sido una barrera que el sistema educativo ha tenido en este tema y en otros. Esta idea de proteger, de sobreproteger, de hacer cándido el proceso educativo, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que estamos ya frente a un límite, es un límite ambiental, es un límite civilizatorio. Tal vez en la primaria podemos manejarnos con algo más de simpatía, pero a los secundarios claramente les tenemos que decir qué es lo que está, qué futuro van a enfrentar, digamos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que los docentes no es habitual que se paren en el aula y cuando se presentan les pregunten a los chicos qué futuro imaginan. Sencillamente les comunican el futuro que hay y punto. El presente que hay, no el futuro que... Bueno, sí, y consecuentemente el futuro que podría esperarse de ese presente, pero nada más. El otro tema que mencionaba es este del anticatastrofismo, que me refiero a los ecologistas hemos sido tachados desde hace mucho tiempo, quizás desde el origen mismo, desde el nacimiento del ecologismo, como catastrofistas. Entonces siempre dicen, no, ustedes, ¿no es cierto? Siempre dicen que todo va a explotar y que el mundo se va a acabar. Bueno, sí, ahora se está por acabar, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos negando esa realidad dentro de los sistemas educativos en las experiencias educativas no formales que se realizan en el marco de los procesos de lucha ambiental. Esas dos cosas ya no están ocurriendo. ¿Por
que la lucha misma genera, ocurren otros problemas de orden desde el punto de vista pedagógico, pero eso ya no está ocurriendo. El desastre está instalado y el proceso educativo mismo se construye sobre el conflicto en sí, digamos. Entonces es ineludible, digamos, no podemos ocultar la situación. Pero en la escuela, sí, y en la universidad también. Ayer alguien mencionaba el caso de universitarios que entraban, creo que en Colombia era, en la reunión esta de Huagáis, de universitarios que entraban con expectativas, digamos, de otros sistemas de utilización para llevar a cabo la agricultura, entre otras palabras, y con expectativas de agroecología y demás a las universidades, y que salían reformateados como agentes del agronegocio. Y bueno, es lo que pasa, es en buena medida lo que pasa en la Facultad de Agronomía de la UBA, digamos, salvo los sectores que quedan. Bueno, sí. Y bueno, finalmente el punto 5, que es el siguiente. Yo creo que la cuestión ambiental sigue ajena a dos agendas. Una es la agenda política y otra es la agenda pedagógica o educativa, como quieran llamarlo. Hacia la agenda política, esa ajenidad para mí habla de dos aspectos, del campo político y de los sujetos del campo político. Uno es la ignorancia, la desinformación y la ausencia de ética. Y es muy simple, vayan a ser presentes, háganse presentes en una reunión de comisión de alguna de las comisiones de ecología, ambiente o demás de la Cámara de Diputados o aún de senadores, y van a ver que los tipos que están ahí no saben nada. Los diputados ni hablar, porque para eso tienen sus asesores, porque los diputados se ocupan de muchos temas, digamos. Pero realmente el nivel de la discusión que a veces uno escucha en esos lugares genera vergüenza. Y en cuanto a la agenda educativa, yo creo lo siguiente. Habla de dos cosas. El siempre limitado alcance de la agenda gremial docente, que no logra incorporar la cuestión ambiental. Tengo ejemplos para defender lo que digo. Y del colectivo pedagógico en general, digamos, ¿no? Es decir, las carreras de pedagogía, las carreras de educación, en distintas universidades uno puede acercarse a ellas. Ya termino, y vos ves la currícula y te das cuenta que la cuestión ambiental sigue siendo una cosa, en el mejor de los casos, lateral, ¿sí? Nada seriamente considerado. Y después el tema de que la condición de la mayoría de los docentes en relación con los saberes y la información sobre la crisis ambiental es básicamente igual a la de cualquier ciudadano, ¿sí? Es escasa, pobre y carente de complejidad, ¿sí? Acá yo abriría una pregunta y es, ¿debería ser de otra manera en el caso de los docentes? ¿Sí? Lo cierto es que es así, al menos desde mi punto de vista. Yo dejo esto abierto para la discusión.